dejará de x igual el integral de f de una x donde f se grafica a continuación. Queremos encontrar a de 8 y a' de 8. Aviso: para a de 8 sustituiremos 8 por x, que nos daría integral definida de f de 1 a 8. Podemos determinar el valor de una integral definida al determinar el área limitada por la función en el eje x sobre el intervalo dado. Pero si el área está sobre el eje x, tenemos que ver el área como un valor positivo. Si el área está por debajo del eje x, tenemos que ver el área como un valor negativo. Así que comencemos sombreando el área delimitada por la función en el eje x sobre el intervalo del 1 al 8. Aviso: como tenemos área sobre el eje x, y debajo del eje x a continuación encontraremos el área de cada región. Vamos adelante y llame a este a sub 1, y llamaremos a este a sub 2. Podemos usar fórmulas geométricas para encontrar estas áreas, pero creo que también podemos contar los cuadrados aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados completos y 2 cuadrados, así que a sub 1 sería 6 unidades cuadradas. Y ahora para a sub 2, aviso: como tenemos un cuadrado completo, y estas dos piezas maquillaje otro cuadrado completo, danos un área de 2 unidades cuadradas. Aviso: como también podemos ver esto como un triángulo correcto con una base de 2 y una altura de 1. De cualquier manera, el área sería más 2. Pero, de nuevo, porque esta área está sobre el eje x, tendríamos que verlo como un valor positivo, y porque esta área está por debajo del eje x, necesitamos verlo como un valor negativo. Así que el integral de f de 1 a 8 sería igual a más 6. Y entonces más menos 2 o solo 2 danos un valor de 4. A continuación se nos pide que encontremos una prima de 8. Antes de determinar una prima de 8 pensamos: encontremos una prima de x, que sería el derivado de esta integral. Vamos a hacer esto en la próxima diapositiva. Así que la prima de x sería igual al derivado, con respecto a x, del integral de una x de f. Bien, esto debería recordarnos del segundo teorema fundamental del cálculo. Bien, si queremos encontrar el derivado de este integral de a a x, podemos sustituir x por darnos f. Aplicando esto para encontrar a' de x, otra vez, sustituiremos x por darnos f. Si a' de x igual f luego a' de 8 es igual a f. Así que volviendo a la diapositiva anterior, ahora interpretaremos el gráfico para determinar el valor de f. Por lo tanto estamos tratando de encontrar la salida de la función cuando la entrada es 8. Bien, aquí está donde x igual 8, y aquí está el punto en el gráfico cuando x igual 8. Aviso: como el valor y el valor de la función en este punto es menos 1, y por lo tanto f igual menos 1 f' de 8 igual menos 1. Espero que hayas encontrado esto útil.